Hola, les saludo a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí viendo este video. Vamos a aprender un tema más en el área de geometría plana con el tema de polígonos. Yo sé que muchos de ustedes o muchos de nosotros hemos visto en alguna oportunidad algunas figuras que quizás no hemos sabido en cierta forma de qué figura se trataba. Ya, en esta oportunidad vamos a aprender quiénes y cuáles son los polígonos y qué son los polígonos específicamente. Ya, por ejemplo, un polígono es una figura plana. Tenemos que es una porción del plano limitado por rectas que se cortan. Por eso un polígono no puede ser un cuerpo geométrico o una figura tridimensional. Otro concepto es que los segmentos que forman el contorno se llaman lados y los puntos donde se cortan estos se llaman vértices. Cuando todos los lados y ángulos son iguales se llaman polígonos regulares y si son diferentes se llaman polígonos irregulares. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos acá un polígono regular y un polígono irregular. ¿Cómo reconocemos cuando una figura geométrica es un polígono regular? Lo que nos decía anterior, cuando sus lados son iguales, asimismo sus ángulos. En esta figura, cada lado está con un valor de 2,3 por ambos lados y sus ángulos internos tienen la misma medida. Ok, en cambio, por otro lado, un polígono irregular es muy distinto porque tiene todo lo contrario a un regular, quiere decir que sus lados no son iguales, asimismo sus ángulos son totalmente distintos o diferentes. Estamos hablando de un polígono irregular. En este caso, por acá tenemos en el regular un pentágono que tiene 5 lados y por este lado tenemos también un pentágono pero de forma irregular. Ahora bien, tenemos ejemplos de polígonos regulares. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo, a quien le llamamos equilátero. ¿Por qué? Porque tiene sus 3 lados iguales. Tenemos por acá otro polígono que el cuadrado. Tenemos un pentágono regular. Quiere decir, tiene sus ángulos y lados iguales. Por acá tenemos un hexágono regular. ¿Por qué le llamamos hexágono? Porque tiene 6 lados. Hexa viene de 6. Por acá tenemos un hepta de 7, un heptágono. Todo esto son regulares. En este caso tenemos un octógono regular también, un nonágono de 9 lados, tenemos un decágono de 10 lados. Ahora por este lado y último también tenemos un dodecágono o regular. Todos estos tenemos que son polígonos regulares, figuras planas. Ahora bien, tenemos partes de los polígonos. Vamos a conocer sus partes. De un regular, por ejemplo, tenemos acá que un polígono está compuesto por las siguientes partes. Tiene vértices. En este caso, este es un pentágono. ¿Cuántos vértices tiene? 5 también. A ver, vamos a colocarle un valor a cada uno de estos. Por acá tenemos, por ejemplo, un lado, este primer vértice, 2, 3, 4 y 5 vértices. Ahora bien, vamos a contar cuántos lados tiene este pentágono. Veamos entonces, tenemos
1, 2, 3, 4 y 5 lados. También tiene 5 lados este pentágono. Y también tiene una diagonal. La diagonal se traza desde un vértice hacia el extremo a unir con otro vértice hacia su extremo opuesto. Asimismo, también consta de un radio, ¿ya? Y también de un centro, por supuesto. Otro polígono, ya, este es un cuadrilátero. Muy bien, tiene 4 lados. 1, 2, 3 y 4. Asimismo tiene 4 vértices y se traza, tiene como máximo 2 diagonales. Correcto. Asimismo tenemos también ángulos en cada uno de estos lados. Tenemos ángulos, 4 ángulos, y también tenemos una altura. Correcto. Ahora veamos qué es un polígono. ¿Qué son los polígonos? Tenemos la definición en el cual nos dice que un polígono es la reunión de 3 o más segmentos consecutivos y coplanares, tal que el extremo del primero coincida con el extremo del último, ningún par de segmentos se intercepten, excepto en sus extremos, y 2 segmentos consecutivos no son colineales. Acá tenemos la muestra. Por este lado tenemos los lados, tenemos diagonales, tenemos ángulos, ¿ya? Y tenemos también por acá una altura. Ahora bien, dentro de sus elementos de este polígono tenemos vértices. Por ejemplo, tenemos el vértice, tenemos el vértice A, el vértice B, C, D, P, E, F y un sinnúmero de vértices. Acá está en puntos suspensivos, quiere decir que se tiene infinitos vértices y lados. Ahora tenemos también lados. Por ejemplo, tenemos el lado AB, tenemos el lado BC, tenemos el lado CD y así sucesivamente. Tenemos también que la medida de los ángulos internos, ya acá tenemos, por ejemplo, alfa, beta y teta. Correcto. Y claro, tenemos más ángulos, infinitos ángulos. Tenemos ángulos externos también en este polígono. La medida de los ángulos externos tenemos por este lado X, Y, Z y más ángulos externos, quiere decir los que están afuera del polígono. Ahora que también tenemos dentro de los elementos diagonales, por ejemplo, tenemos la diagonal en este caso, la diagonal AC, AD, AE y más. Por ejemplo, la diagonal AC, AD, AE y también otra diagonal AF, AG y un sinnúmero de diagonales de acuerdo al número de lados que tenga este polígono. Muy bien, hemos mostrado las diagonales. Ahora veamos que también tenemos diagonales medias. ¿Cuáles vendrían a ser? Tenemos, por ejemplo, PQ y PR. Ahora, por acá tenemos PQ, PR y PS. Por acá vamos a tener más. Muy bien. Ahora, ¿por qué le llamamos que tenemos diagonales medias?
porque pues se toma de un lado, ya no sería un vértice, sino de cualquier lado, proyectar hacia un extremo de un lado opuesto. Tenemos que un polígono convexo. ¿Qué es un polígono convexo? Es cuando tienen todos sus ángulos internos convexos, es decir, mayores que 0 y menores que 180. Por ejemplo, acá tenemos un pentágono, ¿verdad que sí? Claro, un pentágono tenemos acá, 5 lados. Este tiene sus ángulos mayores que 0, pero menores que 180. Acá tenemos una recta que es media vuelta en la circunferencia que me da 180 grados. Acá, por ejemplo, esta figura es un polígono convexo, ya que tiene una diagonal que me indica que sus ángulos son menores de 180 y mayores que 0. En este caso tenemos la clasificación de los polígonos convexos. Número 1, polígono equiángulo, que quiere decir cuando tienen todos sus ángulos internos congruentes. Congruentes me indica que son de la misma medida. Si mide 108 grados un ángulo, el otro también será 108 y así sucesivamente. Todos sus ángulos internos son congruentes, o sea, iguales. Por este lado también tenemos un hexágono, ¿ya? Un hexágono que también tiene sus ángulos internos de la misma medida. Quiere decir que es un polígono equiángulo, que tiene sus ángulos iguales o equitativos. Igualmente, ahora tenemos el número 2, polígono equilátero, cuando tienen todos sus lados congruentes. Quiere decir que por acá tiene una medida, por acá tiene la misma medida, por acá mide igual, por acá igual, y todos sus lados son de la misma medida. Asimismo, por acá tenemos un hexágono que si por acá mide 3, por acá medirá 3, 3, 3, 3 y 3. Ahora, en los polígonos regulares es cuando tienen todos sus ángulos internos congruentes y todos sus lados congruentes, o sea, de la misma medida, lo que acabamos de decir, valga la redundancia, que si mide su ángulo interno 108, también los demás tienen que tener la misma medida. Igual, si sus lados miden 5, igualmente todos sus lados tienen que tener la misma medida, asimismo sus ángulos. Ahora, tenemos por ejemplo los polígonos no convexos. Cuando un polígono no es convexo, cuando tienen uno o más ángulos internos no convexos, es decir, mayores de 180 y menores que 360. Y ya estamos hablando que está dentro del tercero y cuarto cuadrante del plano cartesiano, ¿verdad? Ahora, tenemos entonces, por ejemplo, este ejemplo acá, un polígono no convexo. Por este lado, también un polígono no convexo. No tiene sus lados iguales, es una característica, sus ángulos son distintos. Ahora bien, tenemos una variedad de polígonos, los podemos denominar de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, el triángulo, que tiene 3 lados, un cuadrilátero tiene 4 lados, un pentágono tiene 5 lados, un hexágono tiene 6 lados, un heptágono 7, octógono 8 lados, nonágono o eneágono 9 lados, decágono 10 lados, endecágono 11 lados, dodecágono 12 lados, pentadecágono 15 lados
y coságono 20 lados y enégono, que me dice que es n lados, o sea, infinitos lados, que puede agarrar cualquier valor a partir de 20 para adelante. Se le llama enégono. Ahora mismo tenemos las propiedades que se cumplen para todo polígono convexo. ¿Ya? Tenemos que si n, o sea, su número de lados, es el número de lados de un polígono no convexo, se cumple que la suma de sus medidas de sus ángulos internos, y acá está esta pequeña formulita, es S de suma, M de medida, y aquí el símbolo de ángulo y la I de interno. Suma de la medida de ángulos internos, está bloqueado acá el símbolo de ángulo, va a ser igual a 180 por el número de lados menos 2. Asimismo tenemos como propiedad número 2, que la suma de las medidas de sus ángulos externos va a ser igual a 360. Asimismo, en la propiedad número 3 tenemos que el número de diagonales trazadas desde un solo vértice va a ser igual al número de lados menos 3. O sea, diagonal 1 igual a n menos 3. Ahora tenemos que la cuarta propiedad que se cumple es el número total de diagonales va a ser igual, o sea, para sacar el total de diagonales en un determinado polígono, esto va a ser igual a n, o sea, el número de lados, por n menos 3 sobre 2. Esta fórmula nos va a llevar a la solución o a encontrar el número de diagonales totales de un polígono. Ahora, también tenemos el número total de diagonales medias, lo que aprendimos anteriormente, que se proyecta de cualquier lado a un vértice, que viene determinado o definido por esta fórmula. Diagonales medias va a ser igual a n, el número de lados, por n menos 1 sobre 2. De tal manera también tenemos otra propiedad, que las diagonales trazadas desde los vértices consecutivos, ya tenemos que va a ser igual a esta siguiente fórmula: diagonales trazadas desde vértice, ya va a ser igual a vértice por n menos la división de el producto de vértice más 1 y vértice más 2. Sobre 2. Ahora también tenemos que en polígonos regulares y equiángulos tenemos que la medida de un ángulo interno va a ser igual a 180 por n menos 2 sobre n. Estamos hablando de número de lados. Acá también tenemos que la medida de un ángulo exterior ya se va a reflejar o va a ser igual a 360 entre el número de lados, que es n. Eso es para sacar la medida de un ángulo exterior. Muy bien. A continuación, Ahora, en polígonos nos hemos planteado 3 ejemplos para finiquitar este tema. El primero tenemos, ejemplo número 1, hallar la medida de un ángulo interior del polígono regular mostrado. Acá tenemos un pentágono, nos está pidiendo que encontremos la medida de un ángulo interior de este pentágono. Este es un polígono regular, ¿sí o no? Ya, esto tiene sus lados iguales y sus ángulos internos también iguales. Ahora, la fórmula o la propiedad para encontrar la medida de un ángulo interno es, entonces, tenemos medida de un ángulo interno va a ser igual a
180 por n menos 2 sobre n. Muy bien, ahora con esta fórmula con esta propiedad vamos a tener que encontrar un ángulo interno. Tenemos entonces que dice que la medida de un ángulo interno va a ser igual a 180 por n en este caso va a ser el número de lados, es un pentágono, va a tener 5 lados menos 2. Ahora, todo esto es sobre 5, muy bien. Ahora tenemos que la medida de un ángulo interno va a ser igual a 180 por 5 menos 2, esto es igual a 3, todo sobre 5, muy bien. Ahora tenemos que la medida de un ángulo interior va a ser igual a 108 grados. Solución a este ejercicio. Ahora, por acá me dice el ejercicio número 2, tenemos que ¿cuánto mide el ángulo exterior de un icosāgono regular? La propiedad para encontrar este ángulo exterior sería entonces el siguiente. Ángulo exterior va a ser igual a 360 entre n es el número de lados. Ahora, entonces tenemos que el ángulo exterior va a ser igual a 360 grados sobre entre n, que es el número de lados. El icosāgono tiene 20 lados. Muy bien. Ahora que el ángulo exterior me va a dar igual a ¿cuánto? Muy bien. 18. Solución a este segundo problema. Ahora vamos a darle solución a este último ejemplo. Para esta ocasión nos pide encontrar x en este polígono. Este al parecer es un hexágono porque tiene 6 lados. Muy bien, vamos. Ahora, si bien es cierto, x viene a ser un ángulo interno de este polígono, para ello tenemos la siguiente propiedad, donde la medida de un ángulo interior va a ser igual a 180 por n menos 2, todo esto sobre n. Ahora, me quiere decir, la medida del ángulo interior, en este caso, es x, que en este caso va a ser igual a 180 por n, viene a ser el número de lados, en este caso es 8, menos 2. Ahora, todo esto sobre 8, sobre n, que es el número de lados. Entonces, ahora, por lo tanto, ya, x va a ser igual a 135 grados. Ahora, hemos dado solución a este ejercicio. Muchas gracias por ver este video. Hemos aprendido. Ahora te voy a dejar como reto 2 ejercicios para que pruebes ahí en tu casa y sigas aprendiendo. Muchas gracias.